El tema que vamos a tratar es el tema financiero denominado KPM. El KPM tiene que ver con los rendimientos o retornos de quienes entregan dinero, y que específicamente quienes entregan dinero para que sirva de costo de capital de las empresas. Lo que va a ser el costo capital de las empresas, o sea, de la inversión del proyecto o de la compra de una acción. Estas serán iguales. Todo costo de capital de la empresa va a significar los rendimientos o retornos de quienes entregan esos dineros. Estos costos se pueden estructurar de diferentes proporciones, y esto es lo que se denomina estructura de capital. Bien pueden ser costos vía intereses de la deuda, lo que se reconoce en inglés como el debt, o dividendos de las acciones, o sea, de los equity. Para obtener el costo del capital habrá que hacer un promedio ponderado de los mismos, y esto se hace mediante el método conocido como WACC, Weighted Average Cost of Capital. Ahora bien, dijimos entonces que el KPM tenía que ver con los rendimientos, pero no con los rendimientos de cualquiera de estos, sino que con los rendimientos específicamente. Se denomina Capital Asset Price Models y tiene que ver con los rendimientos de los dividendos. Empecemos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio didáctico, ya que los precios no los vamos a obtener de empresas reales o de escenarios reales, sino que los vamos a obtener hipotéticos para centrarnos específicamente en el método. La fórmula para hallar el KPM, que es el rendimiento esperado de la acción, eso es lo que vamos a obtener, como dijimos en la gráfica anterior, tiene prácticamente tres variables. Una variable es la tasa libre de riesgo, porque lo que vamos a hallar es un rendimiento en tasa. Tiene por otro lado la variable de un rendimiento de un mercado, y por otro lado una beta. La beta no es otra cosa que la covarianza entre el rendimiento de la acción y el rendimiento del mercado dividido entre la varianza. Y la covarianza, a su vez, no es más que las diferencias que hay entre cada uno de los rendimientos, entre su rendimiento promedio para el caso de las acciones, contra multiplicado del rendimiento del mercado, en este caso la B, con el promedio. Bien, dicho lo anterior, pasemos entonces a ver cómo vamos a obtener ese cálculo. Primero, la primera de las variables es cuál es la tasa libre de riesgo. Supongamos que tenemos una tasa libre de riesgo del 3.20% anual. Otra de las variables, y la más rápida de encontrar, porque vamos a trabajar con los siguientes datos. Los datos con los que vamos a trabajar hipotéticos son unos precios para una acción I en el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4, y esto normalmente pueden ser periodos mucho más largos, y unos precios para el mercado, donde T1 es más antiguo y son periodos mensuales. Los rendimientos para la acción I pueden ser obtenidos mediante cualquiera de estas dos fórmulas, y los rendimientos del mercado pueden ser obtenidos por las mismas dos fórmulas, y aquí tenemos los dos ejemplos. Lo que nosotros necesitamos, dijimos, era el rendimiento del mercado. Aquí lo tenemos. ¿Cómo lo vamos a obtener? En la fórmula lo vamos a obtener con la celda H11, donde la celda H11 se encuentra aquí. Para sacar el rendimiento, lo único que hacemos es sacar el promedio, y como esto es mensual, entonces en automático lo pasamos a anual mediante la fórmula 1 más I a la 12 menos 1. Ya que obtenemos el rendimiento del mercado, cual vamos a usar en la fórmula
de aquí. Cabe destacar que esto ya nos permite hallar la prima del mercado, donde la prima del mercado no es más que el rendimiento del mercado menos el rendimiento libre de riesgo. Y en este caso sería 10.9 menos 3.2, 7.7. Vamos a hallar una beta para ser multiplicada por la prima y ya tendríamos todo este factor. Bien, la beta. La beta van a ser las convarianzas entre los rendimientos de la acción y el rendimiento del mercado, que cómo se hallan esas covarianzas. Muy bien, aquí tenemos las diferencias del retorno esperado de la empresa contra el retorno esperado de la empresa. ¿Y estas cómo las sacamos? Vamos a restar simplemente cada uno de estos valores menos el valor promedio para cada uno de estos casos. Y por otro lado vamos a sacar la diferencia de el rendimiento B, donde B es el rendimiento del mercado, menos cada uno del rendimiento promedio del periodo del que estamos hablando. Y aquí vemos el ejemplo o de esta o de esta. Los vamos a multiplicar entre ellos y después les vamos a sacar el promedio. Esta E, que quiere decir multiplicar por la probabilidad, como son equiprobables, equivale a sacar el promedio. Y de esa manera ya obtenemos la covarianza. La tenemos que dividir entre la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza no es nada más que el cuadrado de esas diferencias con su retorno esperado y de allá sacados el promedio. Este es el dato que normalmente se obtiene, al cual si le sacamos la raíz cuadrada estaríamos hallando la desviación estándar. Pero la covarianza en este caso es la que estamos aquí indicando. Dividiremos las dos y aquí lo tenemos. Y esto nos da la beta. Otra manera de sacarla es mediante la fórmula de Excel que se llama pendiente. De la misma manera que la covarianza la sacaremos también mediante la fórmula de var.p. Bien, pues ya tenemos entonces los tres datos. Y ahora lo único que nos queda es sustituirlos, donde bien pudimos haber utilizado ya nada más la suma de la beta por la prima, que ya la tenemos acá, sumada, aquí vemos la beta por la prima, la beta por la prima ya la habíamos sacado, sumada con el 3.2, o sea 9.2 más 3.2 nos daría 12.4. Esto lo podemos hacer con una sola fórmula y con un solo cálculo, o lo podemos hacer paso por paso. Este número que está aquí, lo que nos está diciendo es cuántas veces resultó ser el rendimiento esperado de mi acción sobre el rendimiento libre de riesgo, y en este caso nos dio 3.9. Pues, muchas gracias y espero que sea de utilidad.